Lo que nos queda por ver de semáforos es el problema productor de consumidor y cuál es la sintaxis que se tiene en C antes de entrar a la parte práctica. El problema de productor consumidor se los explico antes de ir perdón, a las diapositivas. Funciona de la siguiente manera. Imagínense, conocen lo que es un maple de huevo, ¿no? Un maple donde hay 30 lugares donde se colocan huevos. Imagínense que a cada lugar donde puede entrar un huevo se le llama buffer. Después vamos a ver por qué se le llama buffer. Se lo podrán imaginar. Entonces tenemos un maple con 30 lugares donde se pueden colocar huevos en cada uno de los buffers. Imagínense que hay una persona que viene de un lado y que lo vamos a llamar productor, que coloca los huevos en el buffer. Y otra persona, a quien vamos a llamar consumidor, que saca los huevos del buffer. Hasta acá no habría ningún problema, pero ¿qué puede llegar a pasar? Cosa que intuitivamente nosotros nos podemos dar cuenta. Si yo soy el productor y veo que el maple de huevos de tamaño fijo, 30, está todo lleno, tengo que detenerme, no seguir poniendo huevos, pues no puedo poner uno encima del otro. Hay lugar para uno a la vez. Esa es mi situación. Yo tengo que colocar huevos hasta que se ocupe todo el maple. Y si yo soy consumidor, voy a poder sacar huevos siempre y cuando haya. Si no hay huevos, no puedo sacar nada. Entonces, si yo soy el consumidor y veo que no hay huevos colocados en el maple, tengo que avisar al productor, che, empezá a producir porque quiero sacar, quiero consumir y no me está dejando porque vos tenés que producir. Y puede pasar la otra ocasión, la otra situación, que el productor que coloca los huevos dentro del maple se dé cuenta que el consumidor no está consumiendo porque llegó a un punto donde se llenó y se quedó esperando una cierta cantidad de tiempo y si nadie saca, él no puede seguir trabajando. Entonces, cuando está todo el maple lleno, en algún momento tendrá que hablar con el consumidor y decirle, bueno, empezá a sacar por lo menos una si me das lugar para que yo siga produciendo, perdón. ¿Se entiende cuál sería el problema? No es un problema, perdón, es una situación. ¿Se entiende la situación? Sí. Bien. Esta situación vamos a tratar de sincronizarla utilizando semáforos. Es decir, esta misma situación de dale, empezar a producir y el otro dale, empezar a consumir, vamos a indicarla a través de semáforos. Ahora bueno, esta sería la introducción, ahora les voy a compartir pantalla cómo verlo esto en un sistema informático. No, obviamente no se van a dedicar a producir huevos. Si veremos productor-consumidor, veremos uno de los problemas más comunes afrontados en la programación concurrente, el problema del productor-consumidor. El enunciado, esto es importante, esto remárquenlo, hay uno o más procesos generando algún tipo de dato y poniéndolos en un buffer, puede haber uno o más productores, y hay un único consumidor. Repito, anótenlo porque es importante, remárquenlo, esto que estoy diciendo. Puede haber uno o más productores, pero solo un consumidor. El sistema está obligado a impedir la superposición de operaciones sobre los datos. Es decir, solo un agente, productor o consumidor puede acceder al buffer en un momento dado. O sea, no tiene sentido o sea, el primero que tiene que llegar al buffer es el productor siempre, colocando allí huevo, vamos a seguir con el mismo ejemplo, y después esto tiene que estar secuenciado. No puede, primero, si el buffer está vacío, no puede venir el consumidor y después poner el productor. No tiene ningún sentido. Entonces dice, esto es cómo tiene que estar sincronizada la tarea. Entonces dice, veamos alguna solución para que no se sobreponga esto. Entonces, se plantea, entiendan esto que aparece en la diapositiva, que como ustedes medianamente lo van a ver, también cuando tengan que resolver algún ejercicio enunciado. Esto es un pseudocódigo C. No es que si ustedes colocan esto en un codeblocks, no les va a ejecutar, porque no, es muy parecido a lo que sería el código de C, pero no lo es. Es un pseudocódigo. Entonces vamos a ver qué pasa si en algún momento nos encontramos con esta situación.
se define el tamaño del buffer en 100. Fíjense que esto era, llevándole el ejemplo que les dije hoy, el tamaño del maple. En este caso es 100. Eso es fijo, no se puede cambiar. Hay una variable global, entera, inicializada en 0, que se llama cantidad de ítems. Tenemos dos funciones, la función productor y la función consumidor. Le damos el while true a las dos con la intención de que en algún momento surja un problema. Ustedes jamás cuando realicen un programa van a tener que utilizar un while true porque sería entrar en un bucle infinito del cual no se sale, a menos que pase algo malo. La función productor tiene una variable entera ítem, que lo que almacena es producir ítem. Ahora ya vamos a ver para qué sirve. Y el productor dice, si la cantidad de ítems producidos, o sea, si la cantidad de huevos colocados, pensemos eso, es igual al tamaño del buffer, me duermo. O sea, ¿qué quiere decir me duermo? No es un sleep como el que veíamos en hilos, un sleep con cierta cantidad de tiempo. Sería un sleep until esto, que no existe, ¿no? Pero me duermo hasta que pase algo. Pero me duermo. Por eso es pseudocódigo. Si no, o sea, si la cantidad de ítems y la cantidad de lugares no es igual al tamaño del buffer, tengo que colocar un huevo en el buffer. Sumar 1 a la cantidad de ítems. Si la cantidad de ítems es 1, entonces tengo que despertar al consumidor. O sea, si hay por lo menos, tendría que ser uno o más, un huevo o más colocados en el maple, le aviso, despierto al consumidor. Y después del lado del consumidor pienso lo siguiente, bueno, otra vez un while true que va a ser un bucle infinito, y dice, si la cantidad de ítems es 0, o sea, acuérdense que inicialmente la cantidad de ítems es 0, o sea, el maple está vacío, me duermo. Esto es, pensemos en la situación, está el maple vacío, primero llega el consumidor y después viene el productor. Bueno, si primero llega el consumidor, va a notar que la cantidad de ítems es 0, entonces se duerme. Después se define la variable local, ítem, quitar un ítem del buffer. Esto pasaría si no, o sea, si la cantidad de ítem no fuese 0, si fuese por lo menos 1. Saca un huevo del maple, sería esto, y resta 1. Si la cantidad de ítems es igual al tamaño del buffer menos 1, o sea, si hay lugar, despierta al productor. ¿Se entiende lo que están haciendo estas dos funciones? No lo van a poder entender desde el punto de vista de C, pero sí lo van a poder entender, espero que lo entiendan, desde el punto de vista de pseudocódigo. Estas no son funciones, wake up o sleep, no son lo que parecen. Quitar buffer, quitar ítem de buffer, por ejemplo. Pero ¿se entiende qué es lo que tendrían que hacer? Más o menos, profe, si lo puedes volver a explicar. Bien. Tratando de llevar siempre al ejemplo que hoy dije, ¿no? Tenemos uno que produce y otro que consume. Una variable local, cantidad de ítems, que se inicializa inicialmente en 0. O sea, y además tenemos el tamaño del buffer. Llevando al ejemplo que di hoy del maple de huevo con la persona que coloca los huevos y otro que los saca, el tamaño del buffer, este es buffer 100 sería el tamaño del maple, 30 les había dicho yo. Inicialmente, la cantidad de ítems colocados, la cantidad de huevos colocados en el maple es 0. Partimos de la base, tenemos un maple vacío, hay un productor y un consumidor. Entonces, hay una variable entera que se llama producir ítem. Como acá está quitar ítem, esto sería producir ítem, una variable entera. Si la cantidad de ítems es igual al tamaño del buffer, o sea, si la cantidad de ítems producidos, o sea, si la cantidad de huevos colocados es igual al tamaño del maple, me duermo. Si no,
si no es la cantidad, no están todos los huevos colocados en el maple, lo que tengo que hacer es colocar un huevo en el buffer. Y a la variable de esa cantidad de ítems sumar 1. Si la cantidad de ítems es igual a 1, o sea, si hay por lo menos un huevo colocado en el maple, despierto al consumidor. Porque ¿qué pudo haber pasado? Pudo haber pasado que en primera instancia, como les dije, no había huevos en el maple, y el que llega primero al maple es el consumidor. Entonces, supónganse que en primera instancia, en la primera ejecución, llega primero el consumidor. Y se pregunta, ¿es la cantidad de ítems igual a 0? O sea, ¿sigue estando vacío el maple? Si la respuesta es sí, se duerme. Si la respuesta es no, saca un huevo del maple y a la variable de ítems le resta 1. Y después se pregunta, si cantidad de ítems es, o sea, si la cantidad de huevos colocados es el tamaño del buffer menos 1, quiere decir que hay lugar en el maple, despierta al productor. Esos serían los algoritmos que tienen estas dos funciones. No sé si se entendió un poquito mejor. Si no, después vamos a ver un ejemplo con una secuencia de ejecución como para que se entienda un poquito más. Sí, yo lo entendí un poco mejor. A mí me confunden un poco los if de los dos if últimos de las dos funciones. A ver. O sea, si can't items es igual a 1, sería si can't items es mayor o igual a 1. Claro, yo O sea, creo que sería mejor si fuese mayor o igual a 1. Si es por lo menos 1, primero, si fuese 1 o mayor que 1, despierta al consumidor. Pero ya con que sea 1 o mayor que 1, sí ya tendría que estar despierto. En caso que esté dormido, o sea, yo lo voy a poder despertar en caso que primero haya estado dormido. ¿Cuándo está dormido el consumidor? Si llegó a esto, ¿ves? No sé si es necesario poner el mayor también. Porque el consumidor va a estar dormido cuando llegó primero el consumidor al maple y se dio cuenta que no había ninguno puesto. Entonces se duerme. Recién, cuando deja de ser 0, o sea, cuando es igual a 1, recién ahí se despierta. Si fuese 2, si fuese 3, en primera instancia no estaría dormido el consumidor. ¿Se entiende? Porque en una primera secuencia, en una primera traza de ejecución, digamos, supónganse que estaba en 0, lo primero que hace es poner un ítem en el buffer, sumar 1, y ya ahí directamente arranca con que sea 1. Entonces recién ahí lo despierta. No, con que sea 1 ya alcanza. Quizá sea más claro si quedase como mayor o igual que 1, pero con que sea 1 alcanza. Porque solamente va a estar dormido cuando en primera instancia se dio cuenta de que era 0. Ah, ok. Ahí entendí. Y en el otro if, ¿qué pasa cuando dice wake up productor? ¿Cuándo estaba dormido el productor? El productor estaba dormido cuando la cantidad de ítems era igual al tamaño del buffer. Ahí se dormía. Entonces, cuando eso deje de pasar, ¿cuándo va a pasar? Cuando, como mínimo, ustedes dirían, bueno, que sea menor o igual. No, pero va a estar dormido cuando el tamaño del buffer, perdón, cuando la cantidad de ítems sea el tamaño del buffer menos 1. Se había dormido cuando era igual al buffer, la cantidad de ítems. ¿Se entiende más o menos? Claro, ahí se entiende. Bien. De todas maneras, no me preocupo tanto si no lo entienden, porque en realidad este algoritmo no sirve. Es como lo que les estuvimos mostrando antes, que hay algoritmos que en realidad no funcionan. ¿Por qué? Imagínense que pasa lo siguiente en esta clase de ejecución. Acuérdense que teníamos la variable global cantidad de ítems que arrancaba en 0. ¿Qué pasa si la traza de ejecución de este programa primero llega el consumidor? ¿Qué hace? Verifica si cantidad de ítems es igual a 0, esto le va a dar verdadero. Pero después sale la función consumidor de la CPU y entra el productor. Entonces dice, acá, bueno, hace la función producir ítem. ¿Es cantidad de ítem igual al tamaño del buffer? No. El tamaño del buffer era 100, acuérdense. Entonces, lo que hace es poner un ítem en el buffer, sumar 1, cantidad de ítems después de la traza 4
va a estar en 1, ya va a dejar de estar en 0. Entonces se pregunta, ¿es cantidad de ítems igual a 1? Sí, es verdadero. Entonces le dice al consumidor, despertate. Pero ¿qué pasó? El consumidor a esto le había dado verdadero y recién se va a dormir acá, en la traza 7. Por lo tanto, acá cuando le dice despertate consumidor, el consumidor sigue estando despierto. En un momento dado, porque después de decirle despertate se duerme. Entonces, ambos procesos quedan bloqueados. Pero es un dead block. Dígame si se entendió esta parte, porque quizás tengan que recordar todavía cómo era bien la traza. Si no, ¿Lo podrás volver a explicar, por favor? sí. Pasa lo siguiente, hay que entender esto. Habría que tener esta imagen un poquito del otro lado. Vamos a hacer esta traza de ejecución de estas dos funciones, pero de esta manera. Vamos a pensar lo siguiente. Acuérdense, cantidad de ítem inicialmente, la variable global, en 0. El primero que llega a la CPU... lo voy a hacer de acá. Tenemos cantidad de ítem inicialmente 0. El primero que se ejecuta es el consumidor. While true, dice, ¿es cantidad de ítem igual a 0? Sí. Entonces se duerme. Perdón, ¿es cantidad de ítem igual a 0? Esto da verdadero. En el próximo paso se dormiría, pero imagínense que viene el sistema operativo y saca al consumidor de la CPU. Entonces no se llegó a dormir, quedó acá. Viene el productor. While true, dice, ¿es cantidad de ítem igual al tamaño del buffer? No. ¿Por qué? Porque el tamaño del buffer es 100 y la cantidad de ítem es 0. Entonces no se duerme. Salta y se ejecuta esto. Pone un ítem en el buffer, le suma 1 a cantidad de ítem, o sea, entonces ahora cantidad de ítems pasa a ser 1. Y se pregunta, ¿es cantidad de ítems igual a 1? Sí, verdadero. Entonces hace esta ejecución. Wake up, consumidor. Sale productor de la CPU y entra después consumidor. Había quedado en verdadero. La próxima traza de ejecución que va a hacer el consumidor es dormirse. Este le dijo despertate a alguien que no se había dormido aún. Este queda esperando que el consumidor se despierte y este queda dormido. Ambos quedarían bloqueados en ese caso. Porque al consumidor nadie más lo va a volver a despertar. ¿Se entiende lo que pasó? O sea, ¿se entiende por qué no funcionaría un algoritmo como este? Fíjense que acá no aplicamos semáforos, nada. Es un problema como los anteriores cuando veíamos las soluciones por software de las variables de las secciones críticas. Sí, ahí se... Bueno, esperemos. El tema es entender que esto no funciona, ¿no? A lo que apunta esta parte de la materia es a entender que estas cosas no funcionan y que tenemos que de alguna manera sincronizarlas para ambos quedan bloqueados. Bueno, entonces lo que va a pasar, lo que vamos a necesitar hacer es utilizar semáforos para sincronizar estas dos funciones. Bien. Entonces, vamos a utilizar tres tipos de semáforos. Un semáforo huecos, que es un semáforo con contador, que le vamos a dar el tamaño del buffer, en ese caso 100. Un semáforo elementos, que es también un semáforo con contador, y un semáforo mutex, que es un semáforo binario. Inicialmente arranca en 1. Y se plantean ahora las siguientes funciones, productor y consumidor, pero con semáforos. Donde primero, bueno, es lo que están viendo, ¿no? Lo que voy a hacer ahora, denme un ratito, voy a mostrarles cómo sería una traza de ejecución de estos problemas.
vayan leyendo y recuérdenlas. Bueno, les voy a compartir ahora un Excel que estuve preparando recién para mostrarles cómo sería una tasa de ejecución de este mismo problema, utilizando semáforos y viendo si en algún momento se bloquea o no. Algo parecido a lo que voy a hacer ahora es lo que ustedes van a tener que hacer en la parte práctica, tratar de pensar los problemas de esta manera. Entonces, voy a colocar la parte de tiempos, lo que va a ser la función productor, la función consumidor. Voy a colocar el semáforo huecos, el semáforo elementos, el mutex. Voy a poner quien esté bloqueado y quien esté listo para su ejecución. Bien. Inicialmente, como habíamos dicho, el semáforo huecos estaba en 100, el semáforo elementos inicialmente estaba en 0 y el mutex estaba en 1. Lo que estoy haciendo es aplicar la función, voy a hacer esta traza de código del productor, del consumidor, teniendo en cuenta que lo que significaba sendWait y sendSignal, que habíamos visto en la clase anterior. Bueno, supónganse que el primero que llega es el consumidor. El consumidor ejecuta un while true. Ejecuta un while true, no le hace nada a los semáforos, sale de la CPU y el que se ejecuta es el consumidor. No pasa nada, esto sigue valiendo lo mismo porque los semáforos no se vieron modificados. Bien. Después del while true consumidor hace un sendWait en elementos. ¿Se acuerdan lo que hacía el sendWait? Si no se acuerdan lo tienen acá. SendWait elementos sería esto. El valor de la variable contador se disminuía en 1. Entonces, si hace un sendWait en elementos, este valor que era 0 pasa a ser menos 1. Acá coloco sendWait elementos. Es esto. Después del while true se hacía un sendWait elementos. Lo único que cambia es que el valor del semáforo de elementos que estaba en 0 pasa a ser menos 1. Esto sigue estando igual. Esto sigue estando igual. ¿Qué hace? Sí. ¿No lo pasaría a bloqueados el proceso? Sí, eso quiero mostrar. Ah, perdón. Voy paso a paso. sendWait disminuye 1, el semáforo en este caso, elementos. Y lo que se pregunta ¿es ese valor, acá sería, en vez de cuenta, sería elemento, ¿ese es el valor menor a 0? La respuesta es sí. Entonces, colocar ese proceso, el que hizo el sendWait, en este caso, ¿quién sería? El consumidor, colocarlo en
bloqueado. Quedaría acá. Bien. El próximo paso es, este ya está bloqueado, o sea que no se va a ejecutar en primera instancia. El próximo paso es el del productor. Hacía un while true, después teníamos que producir un ítem. O sea, colocar un huevo en producir ítem. Colocar un huevo en el buffer. Después de producir ítem, acá no pasaba nada, esto sería todo igual. Bien. No podemos ejecutar consumidor porque está bloqueado, entonces tenemos que seguir acá. Después de producir ítem, lo que hace es un send wait en huecos. Send wait, semáforo huecos. ¿Qué es lo que va a generar? Que esto valga, en vez de 100, valga 99. Y después se va a preguntar, ¿es ese valor huecos menor que 0? No, no es menor que 0, no tiene que poner nadie en la cola. Entonces, no hace nada. Esto sigue valiendo -1, esto sigue valiendo 1 y acá sigue estando el pobre consumidor. Después de send wait huecos, lo que tiene que hacer es un send wait mutex. Pero ¿qué es lo que hace el send wait mutex? Cambiar el mutex, acuérdense que es un semáforo binario, o sea, si estaba en 1, ahora va a pasar a estar en 0. Este sigue en -1, este sigue en 99. El consumidor sigue acá, nadie lo sacó. Próxima traza de ejecución. Poner ítem en buffer. Consumidor sigue bloqueado y no se puede hacer más nada. Bueno, estos valores seguirían iguales. Después de poner ítem en buffer, hay que hacer un send signal en el mutex. ¿Qué va a generar que yo haga un send signal en mutex? Cambiar mutex, que estaba en 0, ponerlo en 1. Pero, ¿se acuerdan lo que hacía el send signal mutex? Si notaba que el tamaño de, perdón, si el valor era 1, distinto de 0, perdón. Lo tengo acá. Se fijaba si había un proceso bloqueado y lo pasaba a listos, Claro. ¿no? Fíjense, send signal en mutex. Se fijaba si el valor era, si la cola estaba vacía, ponía el valor en 1. La cola no estaba vacía. Entonces tiene que sacar un proceso de la cola y ponerlo en listas. Cuando se hace un send signal mutex, lo que se fija es si hay un proceso en la cola. Como hay un proceso en la cola, va a salir de allí y se va a poner en listos. O sea que el consumidor ahora en la próxima traza de ejecución tranquilamente se va a poder ejecutar. Entonces, luego de eso, seguimos ejecutando. Después del mutex viene el send signal elementos, que es el que tenemos acá. ¿Qué va a hacer el send signal elementos? Va a incrementar. Acá tenemos, bueno, otra vez lo mismo. 99, perdón. Acá estaba 1, estaba -1. Send signal elementos. Bueno, esto sigue en 99. Elementos era el del medio, si no lo recuerdan. Como estaba en -1, lo va a pasar a valer 0. Mutex queda en 1. También cuando se pregunte en el send signal si hay algún proceso en la cola, como no hay proceso en la cola, no va a sacar a nadie. O sea que se queda ahí tranquilo. Pero ahora sí, consumidor que estaba listo, puede pasar a ejecutarse. ¿Dónde se había quedado? En el send wait elementos. Ahora lo que va a tener que hacer es un send wait mutex. Al hacer un send wait en el mutex, esto queda en 99, esto queda en 0.
Y esto que estaba en 1 pasa a estar en 0. Y nada más. Se vuelve a ejecutar. Lo que se vuelve a ejecutar, una vez que se ejecutó, ninguno se bloqueó, no pasó nada. Después de ejecutar el consumidor, ejecutamos de vuelta el consumidor, el productor, perdón. ¿Cómo lo volvemos a ejecutar? Acá ya terminamos de hacer un recorrido, volvemos a empezar. Entonces acá se va a ejecutar un while true. Este no modificaba a nadie de los que estaban acá. Después del sendWait mutex, lo que hace el consumidor es quitar un ítem del buffer. Bien, esto sigue igual. Luego del while true, lo que hacía era el productor producir un ítem. Quita, fíjense que produjo 1, este lo quitó, ahora este va a producir 1. Den cuenta que hasta el momento no habría ningún problema. Entonces, esto sigue igual, porque acá nadie tocó los semáforos. Después de producir un ítem, que este quitó un ítem, hay un sendSignal mutex. Entonces, lo que hay que hacer acá es un sendSignal mutex. ¿Qué es lo que va a generar el sendSignal mutex? Bien, que esto que estaba en 0 pase a estar ahora en 1. Esto estaba en 0, esto sigue en 99. Solamente eso. Luego de producir un ítem, hace un sendWait huecos. El productor, entonces. SendWait huecos. ¿Qué es lo que va a generar que haga un sendWait en huecos? Que esto que estaba en 99, ahora pasa a estar en 98, nada más. O sea, le vamos sacando como si fuese un huevo a cada uno de los buffers. Esto queda en 0 y esto queda en 1. Nadie se bloqueó, no pasó nada. Luego de hacer el sem, ¿dónde me quedé? Me había quedado en Es hecho el signal a mutex. sendSignal mutex. Entonces lo que tengo que hacer acá es un sendSignal huecos. Me quedé acá, paso a sendSignal huecos. Ya lo he hecho. Mutex sendSignal huecos. Un sendSignal huecos lo que va a hacer es que el semáforo que estaba en 98 ahora pasa a estar en 99, nada más. Este queda en 0, esta queda en 1. Siguiente traza de ejecución, voy al productor. El productor lo que hace es un sendWait mutex. O sea, hace que este que estaba en 1 pase a estar en 0. Este sigue en 0 y este ahora sigue estando en 99. Luego del sendSignal huecos, que este es el último, la última traza de ejecución es consumir un ítem. ¿Qué es lo que hace con el semáforo? Nada. Sigue estando de la misma manera. 0 de 0. Después del sendWait mutex, lo que hace es poner un ítem en el buffer. Bien. Luego de poner un ítem en el buffer, todo eso queda igual, no lo voy a volver a copiar. Este ya terminó su primer traza de ejecución, vuelve a repetirse. Entonces este vuelve al while true. Todo lo demás, esto sigue igual, ¿no? Copio de vuelta para que después les quede. Después del while true, este lo que hace es un sendSignal mutex. ¿Qué es lo que va a hacer el sendSignal mutex este? Cambiar. Poner de 0, 1 ahí, esto va a quedar en 0, esto sigue estando en 99. Luego del sendSignal mutex, después del while true, este
lo que hacían send wait elementos. Send wait elementos. Entonces, este sigue estando en 99 y este pasa a estar en -1. Y acá de nuevo, este sigue estando 1. Como elementos es menor que 1, este se va a la lista de bloqueados. ¿Se va entendiendo lo que va pasando? ¿Cómo es que voy haciendo la traza, repitiendo, a ver, buscando el error? Luego, este venía de un send signal mutex. Lo próximo que hace es un send signal elementos. Send signal elementos. Este queda en 99 y este que está en -1 pasa a estar en 0. Este en 1. Y como está en 0 y el send signal elementos en el contador, fíjense, si cola es menor o igual que 0, entonces saca, acá está en 0, saca un proceso de la cola y lo pone en listo. El que estaba en bloqueados era consumidor, entonces lo pone en listos. ¿Se va entendiendo cómo va funcionando? Cómo entre ellos se van, y yo podría seguir de esta manera, uno a uno, la secuencia de ejecución, y en ningún momento tendría que pase que un proceso esté dormido, que queden los dos procesos en estado bloqueado, sino que yo puedo seguir hasta infinito y nunca se van a bloquear ambos procesos. Siempre que se bloquea uno, el otro lo desbloquea en esta secuencia, en esta traza de ejecución planteada de esta manera. Lo que quiero Perdón, mostrar. Sí. el sim wait que está después del while, que sería en consumidor, que creo que es en la. El sim wait que está ahí, ese es elementos, ¿no? El anteúltimo. No, ahí donde estás. Abajo. Porque me parece que sí es elemento, pero por las dudas. No, el anterior. ¿Este? No, de consumidor, de consumidor. Ese, Send ese while, es después while elementos, ¿no? true, a ver, para que me acuerde. Parece que sí. Por eso. Elementos, sí. Bien. Lo que quiero mostrarles es cómo ustedes tienen que pensar las trazas de ejecución después de los problemas que tengan que hacer en, en la guía, entendiendo que básicamente lo que tienen que tener en cuenta o cuidado es que antes de una sección crítica tienen que poner un semáforo wait, después de una sección crítica tienen que poner un semáforo signal. Solo en el problema del productor-consumidor vamos a tener que hacer como un intercalado de semáforos. Siempre obviamente el algoritmo va a ser de este estilo. Cada vez que ustedes tengan un problema de productor-consumidor, utilizando un algoritmo relacionado similar a este, en esa mezcla de semáforos, entre semáforo contador y semáforo binario, es cómo ustedes tienen que plantear cualquier problema que tengan. Siempre entendiendo que hay uno que saca, uno que pone, y el tipo de semáforos que tienen, cómo los tienen que intercalar en la secuencia de ejecución. Eso se lo van a tener que acordar de memoria o llevárselo anotado en algún lado. Pero bueno, básicamente es así como uno tiene que ir pensando las trazas de ejecución. Obviamente, cuando tengan que resolver el examen, no van a tener una computadora para poder colocar, para hacer una traza para ver si está funcionando o no, sino que lo que van a tener que hacer es esto. Así como se lo estuve planteando en un Excel, en una tabla, ir buscando a ver si en algún momento los dos quedan bloqueados. Lo que no tiene que pasar es que ambos procesos al mismo tiempo estén bloqueados, si no, no, porque no va a haber nadie que los desbloquee. Profe, Sí, esto serviría para una cola de impresiones, ¿no? ¿de impresiones? Sí, En una impresora. sí. Porque Ah, la ok. impresora sería la sección crítica. Lo que pasa es que habría que ver cómo es. Siempre considere que acá estamos trabajando con un pseudocódigo, ¿no? Habría que ver cómo es la sección crítica de la impresora. Si es solamente imprimir o no imprimir. Pero sí. Bien. Hasta acá lo que es el problema del productor-consumidor, entendiendo qué es qué quiere decir que haya un productor, qué quiere decir que haya un consumidor. Y lo que pasaré a mostrarles ahora, lo último que queda ya de la parte de semáforos, es la sintaxis, porque eso también, si ustedes quieren, no, el jueves lo podemos ver, poner alguno de estos
estos códigos en C, mezclándolo con la parte de hilos, para ver cómo funciona realmente. Pero ahora lo que le voy a mostrar es cómo es la librería que esto tiene. Bien. Semáforos en C. Los semáforos también pueden ser implementados en C, junto con los hilos. Para ver esto, lo que tenemos que hacer es, en primera instancia, incluir semáforo.h. Cada vez que queramos, para que los semáforos sirvan para todos los hilos que están dentro de mi proceso, lo tenemos que declarar de manera global. Para eso utilizamos el tipo de datos sem-t. Sem-t mutex, estamos llamando al semáforo mutex, de esta manera, como si fuese una variable, un tipo de variable, sem-t. Los semáforos tienen que ser iniciales. Esto es muy parecido a la parte de hilos, que cuando queríamos nosotros crear un hilo teníamos que crearlo, ¿no? P3 create. Acá los semáforos tenemos que inicializarlos pasándole 3 valores. Se inicializan de esta manera, escribiendo sem-init. Se le pasan 3 valores. El primero es la dirección de memoria del semáforo. O sea, en el caso anterior, que lo habíamos llamado mutex, tendríamos que poner acá mutex. ¿Cómo lo identificamos nosotros? El segundo parámetro que tenemos que colocar es para saber si el semáforo va a ser compartido por los hilos del mismo proceso o entre procesos distintos. Lo de procesos distintos no lo vamos a ver nosotros. Si fuese entre distintos procesos, tenemos que colocar tendríamos que poner el bloque de memoria donde está representado el otro proceso, cosa que no vamos a hacer. Por lo tanto, el valor del medio siempre nosotros vamos a utilizar 0. Poniendo 0 estamos indicando que este semáforo está compartido por los hilos de ese proceso que nosotros estamos. Valor entero sería. 0 siempre. Acuérdense que hay que poner 0. Y el último de los valores, este sí es importante, es un entero sin signo, o sea, un entero positivo, que va a indicar si el semáforo está abierto o está cerrado inicialmente. O sea, si el semáforo está en rojo o en verde. 0 indica que el semáforo está en rojo, 1 indica que el semáforo está abierto. Eso es muy importante. En el intercalado entre semáforo y código, tendríamos que tener en cuenta si vamos a decidir que el semáforo empiece cerrado o abierto. Eso. Ahí es donde se define prácticamente todo. Cómo se inicializa ese semáforo. Bien, después, funciones que vamos a utilizar dentro de semáforos es sem-wait, y pasamos el semáforo que nosotros habíamos elegido, es el equivalente obviamente al sem-wait, pero sem-signals acá en C se llama sem-post. Es la única diferencia, lo único raro que pueden llegar a notar es esto, que en vez de signal, post. Es el equivalente a sem-signal, lo que nosotros estamos utilizando para incrementar en 1 el valor de semáforo. Sem-post-múltiple es para cuando hay semáforo con contador, cambia el valor de semáforo por el valor de contenido en parámetro count. Eso no lo vamos a ver, así que no se preocupen. Sí, preocúpense por sem-wait, por recordar esto, sem-wait y sem-post. Bueno, después dos funciones más, el sem-destroy, que es destruir un semáforo que se le pasa por parámetro. Y sem-getValue es almacenar el valor del semáforo que se apunta por un valor determinado. O sea, si sem-getValue tampoco se va a utilizar mucho, pero es saber el semáforo ese que se le pasó por parámetro, qué valor, si estaba abierto o estaba cerrado. Hasta acá lo que responde a saber cómo son los semáforos en C. Si ustedes quieren, después el jueves o la semana que viene tenemos 3 o 4 clases, no recuerdo, pero son varias, como para ver la parte práctica. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, ninguna. No, ya tenemos habilitada para hacer toda la guía con todo esto, Sí. ¿no?